Hola, puede que conozcan mi voz, puede que sepan quién soy y espero que entiendan mi humilde opinión. Digo esto porque hace varios meses fui como delegado de los jóvenes del Congreso de los Pueblos a un encuentro internacional en Venezuela. Cientos de jóvenes de diferentes países y de diferentes tendencias políticas, y mi labor era conocer, criticar y aprender del proceso que ha desarrollado el gobierno de la Revolución Bolivariana de la Hermana República. Por esta razón, me siento obligado a dar mi opinión, y aquí voy. Ante las nuevas estrategias de intervención, a la comunidad internacional, al señor presidente de la Hermana República Bolivariana de Venezuela, a sus opositores, en los últimos días hemos visto cómo por medio de las redes sociales y medios de las alianzas internacionales ha sido difundida una gran cantidad de información multimedia en donde se encuentran las fuerzas de la represión fascista de la izquierda venezolana. Es importante advertir que mucha de esta información es réplica de cientos de sucesos del acontecer mundial. Imágenes de la brutalidad policial chilena, alemana, española vuelven a salir a las pantallas a presentarse como sucesos de la grave crisis del gobierno bolivariano. Ahora es importante hablar específicamente del material audiovisual del pasado 12 de febrero, día en que se conmemoran 200 años de la Batalla de la Victoria, batalla en la cual, sin lugar a dudas, existieron dos elementos importantes, jóvenes y transformación. Hoy, 200 años después de aquello ocurrido tan importante, salen a las calles previa convocatoria decenas de jóvenes de una linda universidad. Salen a la calle siguiendo un discurso similar al que seguramente se guían los jóvenes héroes de aquella época, pero con dos diferencias valiosas. Uno, el contenido ideológico que configura su carácter insurgente, y dos, la situación política en que viven. Sin embargo, todo aquel que considere justa una rebelión tiene derecho a sentirse héroe de su futuro, y dada la organización, los ánimos nunca se reducen a aceptar los límites establecidos. Así que salir de la universidad, tapar la calle, salirse del rumbo permitido para la manifestación, romper el mobiliario de los institutos gubernamentales, quemar uno que otro carro, ir a buscar a la encargada X del despacho Y del gobierno bolivariano para hacerle Z acto de justicia, o tratar nuevamente de tomarse el poder, nunca ha caído mal en medio de una disputa territorial por mis aparentes libertades y derechos. Sin tanto drama, hoy al momento en que decenas de estudiantes han salido a las calles a hacerse sentir contra algo. No es contra la política minera, no es contra las leyes de impunidad diplomática a los senadores, no es contra la firma de tratados lesivos para la producción nacional, no es contra la privatización de la salud, ni de la educación, ni de los servicios públicos. Nada de ello que nos aqueja acá en Colombia. Es contra el gobierno. Entonces, así como lo han manifestado, esto acaba cuando este gobierno acabe. Interesante planteamiento, heroico acontecimiento. Resultan miles de personas de acuerdo en que los gobiernos son corruptos, mafiosos, ladrones, pero nunca insisten en la oportunidad de echarles fuera, siempre con la excusa de eso siempre va a ser igual, o en el peor de los casos, eso a mí no me afecta y yo vivo mi vida y soy feliz. Cabe resaltar que estas frases anteriormente mencionadas son cotidianas en mi país y son muy lógicas porque obedecen a la idea de que el pueblo no debe involucrarse en las cosas del gobierno, obedecen al vivo mi vida, solo yo importo. Entonces, un sentir de patria, un clamor del pueblo, un grito de la nación, la pelea colectiva de los héroes del 12F de la nueva era, reclamando lo suyo. Entrando en la parte más importante de todo esto, surge una pregunta, concretamente, ¿contra qué era eso? Contra Maduro, dijo el valiente joven carne de cañón. El proceso de revolución bolivariana, en sus diferentes etapas, ha desarrollado propuestas para alcanzar beneficios colectivos, hacer público lo privado, eliminar la desventaja del país respecto a las élites políticas mundiales, invertir la ganancia petrolífera en el dueño primario del petróleo, o sea, el pueblo, hacer llegar la salud y la educación gratuita y de calidad a los hogares venezolanos, y una decena más de propuestas políticas desarrolladas y actualmente en aplicación, llamadas misiones bolivarianas. Es entonces, por ejemplo, la misión Amor Mayor, una iniciativa emprendida para velar por los ancianos que no se encuentran en capacidades para desempeñar un trabajo. Entonces, mientras que nuestros ancianatos están al borde de la bancarrota, mientras veo pasar por mi barrio cerca de 10 ancianos pidiendo limosna, mientras la población colombiana tiene cada vez menos posibilidades de obtener una pensión, la dictadura castrochavista de Maduro se encuentra velando por sus ancianos. Pero en serio, ¿por qué fue que pasó eso? En los últimos meses ha sido noticia el desabastecimiento real o aparente de algunos de los productos de la canasta familiar. Es entonces cuando Maduro le pide a los venezolanos y venezolanas que regulen sus compras. Pero si a mí me sigue llegando leche clean, productos Herbalife, lechera, leche de soya, productos de Polar, ¿a qué se debe esa escasez entonces? Antes de ello tomo palabras de un economista acerca de la inflación. Dice así, la inflación es un fenómeno económico que puede explicarse por varias vías, principalmente a partir de las políticas monetarias, es decir, por el aumento o reducción de la oferta de dinero, el nivel de la producción del petróleo, la impresión de papel moneda, a partir de decisiones de costos y precios en la producción, a partir de las políticas fiscales que inciden sobre la demanda agregada, a partir del comportamiento de los salarios. En el caso específico de Venezuela, el crecimiento de los niveles de precios en algunos productos se está explicando principalmente por dos de estos factores.
Por un lado existe un fenómeno de especulación, donde algunos productores están imponiendo precios por encima de sus costos y beneficios reglamentarios, y por otro lado existen condiciones laborales en materia de salarios que hacen que haya mayor presión sobre los precios, en donde incluso la inflación con ciertos niveles de moderación puede ser un indicador de bienestar, dice él. Ahora sí, el problema lo puedo caracterizar en tres sentidos. Primero, oferta-demanda. Importa hablar de las políticas internacionales del manejo de la economía, para abordar que la inflación en Venezuela es muy alta. Esta situación va de la mano de la desvalorización de la moneda. En términos prácticos, esto significa que con el dinero que compro una libra de harina en Colombia, puedo comprar varias libras de harina en Venezuela. Entonces, para evitar que las familias venezolanas se vean afectadas por la inflación y por la especulación de los productores que alzan los precios de sus productos en demasía, el gobierno bolivariano crea un par de proyectos en los cuales fomenta la industria alimenticia nacional, lo cual a su vez le permite subsidiar los productos en sus supermercados bajo el lema: mientras esta revolución siga viva, el pueblo venezolano cada día se alimentará y vivirá mejor. Y entonces resulta que esos alimentos que ingresan a Colombia, Brasil, Guyana, Trinidad, Curazao, Aruba, entre otros, generan una demanda superior a la capacidad de venta al público venezolano. Tiene sentido que aprovechemos la oportunidad de ir a Venezuela a comprar cosas más económicas para nuestro uso, siendo que acá las cosas se hacen inaccesibles. Pero cuando compramos al por mayor para luego vender, y cuando esa transacción se repite al menos en los 6 países anteriormente mencionados, estamos afectando de gravedad la economía del vecino país. El segundo motivo, el segundo problema caracterizado es el acaparamiento. Es claro que la capacidad de producción nacional es insuficiente. Es en donde entra al juego una enorme ironía. Bodegas llenas de alimentos, una gran arma que han usado detractores de la infame dictadura maurista, y entonces no alcanza para llevar a mi casa 10 rollos de papel esta semana, pero en una bodega de 1 km² se encuentran en estivas cualquier cantidad de rollos de papel. Lo tercero es, ausencia de un man duro. Por último, para concretar el tema de la escasez, desde la poca claridad política que siempre creo tener, y esperando que no sea cierto lo que voy a decir a continuación, el problema es Maduro. Porque no tiene la firmeza política para dar su merecido a quien deba. Si hay acaparadores, entonces tome las bodegas, devuelva la comida de los anaqueles en una transacción de compraventa, ¿por qué no? Si hay especuladores en los precios, fije un tope máximo para el valor de los productos. Cree mucha más industria para que puedas abastecer, de ser posible, el mundo entero, si es que lo llegamos a necesitar y si es que acá no somos capaces de comprar las cosas. Inviten a pequeños y medianos exportadores a que puedan hacer lo que hoy hacen, pero legalmente, dejando una pequeña suma de dinero para la reinversión nacional. Ataquen ejemplarmente a los grandes exportadores ilegales y hagan valer esas leyes que ustedes mismos han creado para beneficio de la población, ya que por lo menos en este país, en donde las leyes son para el beneficio de las mafias dirigentes, la gente está acostumbrada a la idea de: mi tío fue a Venezuela a comprar la medicina porque acá está muy costosa. En cuanto a la acción policíaca, tema importante y de gran trascendencia, voy a abordar esta parte desde dos esferas, lo general y lo venezolano. Lo general: aunque existe dentro de mí un permanente desprecio de la acción militar de cualquier Estado por sobre sus individuos convencidos, recuerdo que el asunto del ejercicio de derechos políticos se deriva de la fortaleza ideológica de cada quien. Por más que repita que la derecha también tiene derecho a organizar plantones inocentes o fuertes revueltas, de todos modos insisto en que el ente armado que exista ha sido diseñado para combatir físicamente al valiente opositor. Es de esperarse una paliza bien sádica de parte de este ente, llámese SMAT en Colombia, llámese GNB en Venezuela, Eurogenfor en países de Europa, y es evidente que cada órgano militar opera de acuerdo a su propósito. Ahora, en cuanto a específicamente lo venezolano, yo no me imagino pasando por encima de los escudos del SMAT como lo hizo un valeroso joven en su reivindicativo día. Me imagino totalmente reventado. Tampoco he tenido la oportunidad de ver vehículos quemados en una manifestación como los hubo en esa ocasión. Sin embargo, es importante conocer que los órganos policiales no todos son leales al gobierno revolucionario. Así como sucedió en el 2002, el intento de golpe de Estado al gobierno de Hugo Chávez tenía órganos militares sublevados que se encargaron de atacar indiscriminada y ferozmente, disparar con sus armas de dotación a la población civil, y producto de esto resultaron muertos de ambos lados, tanto opositores como adeptos al gobierno. En esta ocasión no ha sido la excepción. Me cuentan amigos venezolanos, miembros del PSV, que el tema con la policía es complicado, que hay muchos policías que se sienten cobijados por las políticas del gobierno revolucionario, pero también hay policías de oposición, que se presenta la misma situación de hace varios años, que Maduro pidió ser drástico con los fascistas que se habían salido de sus cabales, los que estaban generando violencia, pero la violencia policial estaba limitada a gases y bolillos. No estaba llamada a desenfundar sus armas letales contra sus hermanos, por fascistas que fueran. Eran solo peladitos, agitados por los escuálidos, dicen,
convencidos y valientes, pero las órdenes estaban dadas y la desobediencia policial es usual en los núcleos opositores. Entonces, tenemos una nueva petición. El gobierno revolucionario debe depurar las filas de sus fuerzas armadas, cambiarle el trabajo a los sublevados, condenar culpables y fortalecer sus organismos, de brindar garantías de vida al policía que quede por fuera para evitar la creación de más grupos armados, que es lo que menos se necesita. Una movilización de los núcleos opositores. No vale nada la seguridad que brinde un organismo que forma parte del complot. Tercer tema importante, en cuanto a los medios de comunicación. Nuevamente abordo este desde dos esferas, desde la información de las grandes cadenas y sus aliados, y por otra parte desde la censura. Desde las grandes cadenas y sus aliados, encontramos nada extraña la solidaridad aparente de los medios de comunicación como RCN, Caracol, cadenas como CNN, NTN y demás, apoyando la lucha del pueblo venezolano contra el yugo comunista. La cobertura que aquí en Colombia nunca hacen cuando de protestar se trata, y que tiene sentido, ya que se fragua un plan de intervención por sobre el territorio venezolano, pasando por encima de la voluntad popular y de los desarrollos de ese gobierno. En guerra mediática, haciendo eco en los montajes de imágenes y videos falsos grabados o intencionalmente tras lo anteriormente descrito. Entonces el paquete se vende completo. Agito a la población, creo la manifestación, pongo a los actores armados, difundo los videos más fuertes y hago difusión permanente de imágenes editadas aparentando una crisis extendida. Además de videos viejos que aparecen cosas notorias en donde uno se da cuenta que no se trata del momento actual. Pero tiene sentido que lo saquen hoy en día porque la idea es hacer pensar que Venezuela está enfrentando una crisis extendida y permanente y así quieren desarrollarla. En cuanto a la censura, existen medios nacionales que hacen parte de la oposición, que lejos de ser una oposición responsable desarrolla el plan de desinformación y desestabilización a la perfección. Tema que para ese gobierno es fundamental, porque le interesa la estabilidad con su gente, además de que, en mi opinión, ha sido de las pocas cosas en que se ha mantenido con firmeza. Sin embargo, es una lucha entendible la que desarrolla la derecha por recuperar sus medios de comunicación. En Colombia podría decir que el Canal Capital, el Canal Bogotano, es el único que maneja información objetiva, ni siquiera hace oposición directa, y ya han lanzado amenazas de muerte a su director, además de hacer público el proceso jurídico de censurarle. A nivel personal sugiero que permita un canal de oposición, aunque poco conveniente, pienso que hay que dar oportunidad a que sigan diciendo sus mentiras, y sin soltura hagan seguimiento y visibilicen las realidades. La guerra mediática es compleja, no es tan fácil como censurar, pero puede ser una razón menos para la oposición. Adicional a esto tengo una última petición, por ahora diría yo. Presidente Maduro, me es inmensamente molesto verle dando pie a que se burlen de sus palabras. Si bien no hay que llenarse de infinita sabiduría para ocupar un cargo público, es muy importante manejar los espacios, así que por favor no siga haciendo el ridículo con sus ocurrencias. El cuento del pajarito, el cuento de la botella de agua. En realidad porque, por ejemplo, el actual presidente de mi país, Juan Manuel Santos, hace unos meses en medio del furor del campesinado y sus apoyos en las ciudades, dijo que el paro agrario no existía. Y miles de colombianos salimos a decir lo contrario, a apoyar nuestro proyecto alternativo de nación. Usted ha hecho por lo menos 5 cosas en su mandato que han servido a la oposición para salir también a la calle a decir que usted es incompetente. Muchos sospechamos que no es así y apoyamos las transformaciones sociales necesarias para el desarrollo de la vida digna para cada ser humano en el mundo. Muy posiblemente todo sistema está destinado a una crisis de gobernabilidad. Las construcciones sociales son muy diversas y las contradicciones son como personas bipolares que cambian al instante. Posiblemente todo esto está destinado a una intervención militar de Estados Unidos, una intervención de la OTAN, posiblemente se libre una cruenta guerra, posiblemente nos llamen a combatir como hijos de Colombia en alianza con Estados Unidos, posiblemente perdamos hermanos de aquí y allá, posiblemente el gobierno venezolano sea derrotado y posiblemente en unos años vuelva a surgir una posición de izquierda de parte de la teoría del caos, parte de las leyes mismas de la termodinámica, parte del sentido común, parte de la historia del ser humano, pero no todo está perdido para la humanidad, mucho menos para los desarrollos democráticos, populares, revolucionarios y alternativos al sistema capitalista. Podemos concertar, debatir positivamente, pero sobre todo podemos construir y reconstruir nuestras naciones, recordando que las premisas suelen interpretarse de muchas maneras, así que el análisis personal consecuente es lo más importante para la determinación política. Por favor, muchachos, muchachas, no seamos eco de esos malintencionados, no hagamos eco de la guerra mediática que se desarrolla contra el proyecto bolivariano sin antes entrar a analizar consecuentemente. Dejo unos links donde pueden criticar toda la información que yo acabo de entregar. Les envío un saludo
y quedo atento de su respuesta.